Argentina es un país que fue pensado, planeado, soñado. En el siglo XIX, distintos grupos impulsaron proyectos para construir una nación nueva en lo que había sido una porción del Imperio Español. Este ciclo repasa esos proyectos. ¿Qué querían sus impulsores? ¿Por qué hubo gente dispuesta a dar la vida por esas ideas? ¿Cómo les fue esos proyectos? ¿Qué nos dejaron? Buscamos respuestas a esas preguntas. Es un ciclo sobre ideas, ilusiones, conflictos, éxitos y fracasos. Uno de los proyectos de país más importantes del siglo XIX fue el federal, aunque en realidad no hubo un proyecto federal, sino varios, encadenados a lo largo del tiempo. Lo que tuvieron en común las distintas etapas del federalismo fue que todas defendieron los derechos y la autonomía de las provincias, se opusieron a todo tipo de centralismo y recibieron un fuerte apoyo popular. La historia del federalismo está marcada por conflictos sangrientos y porque sus líderes siempre terminaron trágicamente. El capítulo de hoy se ocupa de un tema central. No se puede entender la historia argentina sin entender la historia del federalismo. No admitirá otro sistema que el de confederación para el pacto recíproco con las provincias que forman nuestro Estado. Después de la Revolución de Mayo de 1810, Buenos Aires mantuvo el lugar de capital que había tenido en el virreinato. Siguió tomando decisiones sobre todos los territorios que gobernaba. El centralismo porteño generó resistencias, en particular en el litoral, donde los pueblos que empezaron a buscar mayor autonomía sufrieron la hostilidad creciente de Buenos Aires. De la necesidad de defender la autonomía surgió el federalismo rioplatense. Su primer impulsor fue José Artigas, líder revolucionario de la Banda Oriental, quien en 1813 propuso formar una confederación, esto es, una alianza entre los pueblos rioplatenses, que empezaban a llamarse provincias, en la cual ningún pueblo tuviera preponderancia sobre los demás. Siguiendo esa idea, se formó la Liga de los Pueblos Libres, o Liga Federal, integrada por la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Las Misiones y en 1815, durante un breve tiempo, por Córdoba. Esta fue la primera experiencia confederal en la región y duró hasta 1820. El interior y Buenos Aires continuaron agrupados en las Provincias Unidas, que mantuvieron un sistema centralista con sede en la antigua capital. Los federales de Santa Fe y Entre Ríos terminaron derrotando al gobierno central, al que obligaron a disolverse en 1820. A su vez, la Liga de los Pueblos Libres se deshizo por problemas internos ese mismo año. Como resultado, en 1820 solo quedaron 13 provincias soberanas, sin ninguna unión. La mayor parte de las veces que se invocaba el federalismo, se invocaba la confederación. Y la confederación es una cosa muy distinta del Estado federal, que se implantó por primera vez en la historia del mundo con la Constitución de Filadelfia en Estados Unidos en 1787 aproximadamente, y que también influyó en nuestra Constitución federal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La confederación, como lo habían definido hombres importantes, Montesquieu, por ejemplo, es una asociación de estados independientes y soberanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si es lo que quería Artigas, por ejemplo, es lo que, y muchos hombres también de las provincias actualmente argentinas. Entonces, si esta gente invocaba el federalismo
estaba invocando la Confederación, un sistema de organización política que permitiese conservar la independencia soberana de cada una de sus partes. En 1824 se convocó a un Congreso Constituyente para unir a las provincias. Rápidamente se formaron dos grupos: los partidarios de una soberanía nacional única, unitarios, y los defensores de la primacía de las soberanías provinciales, federales. Los unitarios tenían mayoría en el Congreso e impulsaron su proyecto. Este era el de un régimen de gobierno centralizado. Los federales se les opusieron con firmeza. Su propuesta buscaba, antes que nada, garantizar la soberanía de las provincias. En algunos casos, hubo también esbozos tibios de un Estado federal al estilo estadounidense, donde se combinaba un poder central con el mantenimiento de las soberanías de los estados. El enfrentamiento entre unitarios y federales no era equivalente a una oposición entre Buenos Aires y el interior. Si bien la mayoría de los representantes porteños era unitaria, había federales en Buenos Aires, y también había varios unitarios en las otras provincias. La discusión era sobre cómo organizar el país. Tampoco hay que confundir el conflicto entre ambos partidos con el problema de la aduana de Buenos Aires, que era la mayor fuente de ingresos de toda la región. Todos los porteños, fueran federales, unitarios o de otros grupos posteriores, siempre defendieron los intereses económicos de su provincia. En realidad es muy difícil pensar diferencias de proyecto económico entre unitarios y federales, porque unitarios y federales había en todos lados. Es decir, no es que los federales estaban en el interior y los unitarios estaban en Buenos Aires. Había unitarios y federales en Buenos Aires y había unitarios y federales en el interior. A mí me parece muy evidente que los llamados unitarios y los llamados federales de Buenos Aires tenían, en el caso de Buenos Aires, exactamente el mismo proyecto económico. Es decir, aquí la única alternativa realista de crecimiento económico era promover esa expansión ganadera de la cual hablaba hace un rato, es decir, favorecer la expansión de la frontera. Entonces, recuerden que hasta 1810-15 la frontera de Buenos Aires era el río Salado. Es decir, la colonización española nunca había pasado más allá del río Salado. Después de la Revolución, todos se dan cuenta y están de acuerdo, unitarios, federales recalcitrantes, federales doctrinarios, centralistas, todos están de acuerdo en que la única salida económica para Buenos Aires es producir una expansión en la frontera que aumente el stock ganadero y eso permitirá, y el libre comercio, y eran todos partidarios también del libre comercio, que era lo que permitía el crecimiento económico de Buenos Aires en ese contexto. En el interior, en muchos lugares del interior, es distinto. Tiene una producción que en vez de beneficiarse en muchos lados del libre comercio, etcétera, etcétera, se ve perjudicada. La idea del unitarismo y la idea de constituir un Estado centralizado de todas las provincias, anulando la autonomía y la identidad provincial. En cambio, el anclaje central del federalismo es la autonomía y la identidad provincial por encima de cualquier otra pretensión. Y eso es más acorde con los sentimientos populares y con la idea de patria vinculada al propio territorio y no de una nación que todavía no está constituida. Los federales tuvieron mucho más arraigo en los sectores populares que los unitarios. En ese sentido, el bando federal, o lo que llamamos los federales, que son un conglomerado muy heterogéneo políticamente y regionalmente, es un conglomerado además muy heterogéneo socialmente. Hay desde sectores muy altos de la sociedad que son federales, pero la inmensa mayoría de los sectores populares en casi todas las provincias adhieren muy intensamente al federalismo. Hay una actitud política de los unitarios de tratar de mantener el orden político después del proceso revolucionario en manos de un grupo muy limitado, dentro de la élite de las ciudades, digamos. Y la mayor parte de la población no solo no forma parte de la élite de las ciudades, sino que ya ni siquiera vive en las ciudades. Los unitarios son muy favorables a las ideas liberales de la libertad de cultos y los sectores populares son fervientemente católicos. Y entonces, no casualmente, en muchas regiones, la adhesión popular al federalismo está teñida de un contenido religioso. De ahí el grito de ¡Viva la Santa Federación!
mueran los salvajes e impíos unitarios, lo cual la lucha política parecía convertirse en una especie de guerra de religión, o la bandera que va a enarbolar unos máximos líderes del federalismo, Facundo Quiroga, que tenía como lema religión o muerte. Yo no soy federal, soy unitario por convencimiento, pero sí con la diferencia de que mi opinión es muy humilde y que yo respeto demasiado la de los pueblos, constantemente pronunciada por el sistema federal, por cuya causa he combatido con constancia contra los que han querido hacer prevalecer por las bayonetas la opinión a que yo pertenezco. Hay una visión tradicional que empezó a acuñarse ya en aquella época de los federales como católicos y los unitarios como herejes, heterodoxos, masones, ateos y todo eso. En realidad es bastante mentirosa también esa visión, que en principio es una visión acuñada sobre todo por los federales. Los unitarios se defendieron toda la vida de eso, nunca quisieron admitir esa dicotomía entre ellos religiosos y nosotros no religiosos. Lo que pasa es que en ese momento los federales asumen una causa que moviliza, que es la causa de la religión. Esto hay que entenderlo en el contexto de una sociedad en que la esfera política todavía no se autonomizó de la esfera religiosa, y que para gran parte de la población el lenguaje de la política sigue siendo un lenguaje bastante difícil de comprender. O sea, es mucho más movilizador, mucho más fácil movilizarse en defensa de la religión, que es algo que se conoce de toda la vida, que movilizarse a partir de ideas políticas bastante abstractas como centralismo, federalismo y discusiones de ese tipo, que a mucha gente le dicen muy poco o nada. Después de la caída del Congreso Constituyente en 1827, en las provincias se mantuvieron los enfrentamientos entre unitarios y federales. Ser unitario o federal se transformó más en una cuestión de identidad de grupo que en una discusión sobre un proyecto de país. En Buenos Aires, el referente del federalismo porteño, Manuel Dorrego, fue elegido gobernador, pero en 1828 los unitarios lo derrocaron por la fuerza y lo fusilaron. En la lucha que siguió, triunfaron los federales y un nuevo líder, Juan Manuel de Rosas, llegó al poder. Buenos Aires, la provincia más poderosa, se convirtió en un baluarte federal. Uno solo gira bajo el sistema de unidad. Bajo el nombre de gobierno dispone de toda la máquina y la hace rodar. Pero bajo el sistema federal, todas las ruedas giran a la par de la rueda grande. Dorrego regresa a Buenos Aires luego de permanecer más de 3 años en Estados Unidos. Viene convertido en un decidido federal en el sentido, digamos, de la fórmula norteamericana que había quedado plasmada en la Constitución de Filadelfia de 1787. Es decir, él consideraba que, digamos, las provincias debían gozar de cierta autonomía, pero al mismo tiempo estar, digamos, organizadas bajo un gobierno común. El fusilamiento es un hecho inédito en la historia de la Revolución. Había habido, digamos, revoluciones que terminaron, digamos, en un recambio de autoridades, pero nunca, digamos, se había ejecutado a nadie. Por eso más tarde se va a hablar de que lo que se cometió fue un verdadero parricidio. Por un lado, porque Dorrego era conocido como el padre de los pobres, ¿no? Y como y porque el fusilamiento, digamos, era un ataque contra la patria, en la medida que él representaba a la provincia. Entonces esto provocaba, digamos, un impacto muy, muy grande, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la campaña de Buenos Aires, como en el resto de las provincias. El conflicto entre ambos partidos terminó de definirse en 1831, tras una guerra
que enfrentó a las provincias del litoral, federales, con las del interior, agrupadas en ese momento en una liga unitaria. Ese año, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes firmaron el Pacto Federal, que establecía una confederación donde cada provincia sería como un estado independiente, unida con las demás para colaborar ante un ataque externo y para delegar el manejo de las relaciones exteriores en Buenos Aires. Después de la victoria federal, todas las provincias aceptaron el pacto, que rigió en Argentina hasta 1853. El que con salvajes tenga relación, la verga y el degüello por esta traición, que el santo sistema de federación le da a los salvajes violín y violón. El Pacto Federal decía que había que convocar a un Congreso para tener una Constitución, pero el nuevo hombre fuerte del federalismo, Juan Manuel de Rosas, que sería la principal figura política en Buenos Aires entre 1829 y 1852, se encargaría de postergar esa reunión indefinidamente. Según él, las provincias debían, primero, vivir en paz y en orden, y recién después se podría avanzar hacia una organización. La confederación como sistema le permitía a cada provincia conservar su soberanía y evitar ser avasallada por otras. Para Buenos Aires, tenía la ventaja de que no debía compartir los recursos de su aduana. De todos modos, aunque la confederación mantuvo una igualdad legal entre las provincias, en los hechos Buenos Aires tuvo un papel preponderante sobre las demás, y el poder del gobernador Rosas fue mucho más allá de los límites de su provincia. Rosas logró construir el primer orden perdurable desde la Revolución de 1810, sostenido en que todos compartieran una misma identidad, la federal. El federalismo se convirtió en la única filiación política permitida. Se hizo obligatorio el uso de la divisa punzó y comenzó a aparecer una forma de vestir federal, con prendas de color rojo. Los disidentes eran perseguidos y a veces muertos. Este sistema fue más fuerte en Buenos Aires que en ningún otro lugar, pero se afianzó en todo el país. La política de Rosas despertó oposiciones, tanto de los viejos unitarios como de varios federales y de nuevos grupos políticos. Pero el gobernador porteño logró vencer a todos sus enemigos y mantenerse en el poder. Su resistencia a las intrusiones de Francia e Inglaterra en territorio argentino le dio mucho prestigio. Afirmó además un rasgo importante del federalismo: la identificación con la defensa de América ante los embates europeos. Lo federal empieza a resignificar su sentido y ya comienza además a adoptar, más que un debate sobre las formas de gobierno, es una invocación facciosa que intenta definir cuál es el enemigo. Y obviamente el enemigo es el unitario, pero ya no está en juego la discusión en torno a la forma de gobierno, entre otras cosas, porque este federalismo rosista es el más confederacionista en algún punto. Buenos Aires se convierte en la más autonomista, en la más reticente, gobernada por Rosas, a querer unificar en una república bajo formato federal y constituida esa nueva unidad, y por lo tanto estamos frente a un confederacionismo que no es ni confederal ni federal, por la sencilla razón de que Rosas, como gobernador de Buenos Aires, pero a cargo de las relaciones exteriores, intenta extender su poder a todas las provincias, creando un poder de facto en nombre del federalismo, en donde la autonomía y la independencia de esas provincias quedan absolutamente diluidas en manos justamente de quien domina todo ese territorio, que es Juan Manuel de Rosas. Y lo que tenemos después de la caída de Rosas es sí un Estado federal a la norteamericana. Rivadavia proclamó la idea de la unidad. Rosas la ha realizado. La derrota del proyecto federal rosista surgió del propio federalismo. Para las provincias del litoral, el hecho de que Rosas impidiera la libre navegación de los ríos era un perjuicio económico. El gobernador entrerriano
Justo José de Urquiza, se rebeló contra Rosas y lo desalojó del poder. Una época llegó a su fin. Urquiza impulsó otro proyecto federal. Se reunió un congreso en Paraná que en 1853 sancionó una constitución por la cual Argentina se convertía en una república federal. Entonces, había una soberanía nacional sobre las soberanías provinciales, un lugar muy fuerte del presidente de la nación y un sistema bicameral, diputados elegidos según la cantidad de población y número igual de senadores por provincia. Así fue como Argentina comenzó a ser un Estado federal, aunque por unos años se siguió llamando Confederación a las provincias que presidía Urquiza. Solo Buenos Aires, que temía por sus intereses, se opuso al Congreso y se separó durante 7 años del resto. En ese periodo logró un gran crecimiento económico. En cambio, la Confederación tuvo grandes problemas financieros. La tensión entre Buenos Aires y la Confederación fue en aumento y llegó al enfrentamiento armado. Urquiza triunfó en 1859 en la batalla de Cepeda y obligó a Buenos Aires a unirse con las otras provincias. Pero en 1861 los porteños vencieron en la batalla de Pavón y el grupo liberal de esa provincia, dirigido por Bartolomé Mitre, impuso durante unos años el predominio porteño. La experiencia de la Confederación Argentina, aquella que encabeza Urquiza, de 1853 con la Constitución, 1854 con el gobierno hasta 1860, en realidad es una experiencia feliz como experiencia política y muy desgraciada como experiencia de las finanzas de la Confederación. En realidad Urquiza en esos 6 años lo único que consigue es poner a las provincias absolutamente de rodillas frente al gobierno de Buenos Aires y al Banco de la provincia de Buenos Aires. Entonces esas provincias que están de rodillas no les interesa para nada mantener una guerra, y a Urquiza menos, sostener una guerra para derrocar a un régimen al que han derrotado en cada una de sus batallas, pero han perdido la guerra financiera. La última etapa del proyecto federal fue defensiva, como había ocurrido en sus orígenes. Desde 1862, los liberales porteños encararon la reorganización del Estado Nacional, lanzaron su fuerza sobre el interior y fueron reemplazando a las administraciones de signo federal que habían gobernado durante décadas. En La Rioja, un caudillo de pasado antirrocista, el Chacho Peñalosa, se opuso a la penetración porteña y levantó las banderas del federalismo. Tras varias campañas, fue vencido y asesinado por las fuerzas nacionales. Más tarde, ocurrió lo mismo con el levantamiento del catamarqueño Felipe Varela. Ambos apelaron a Urquiza, máximo referente federal, para que interviniera, pero él no hizo nada. Eso provocó su asesinato a manos de algunos de sus antiguos partidarios y el levantamiento del último caudillo federal, el entrerriano Ricardo López Jordán, que también fue derrotado en 1876. Así, mientras el federalismo se consolidó sin nuevos desafíos, como la forma del Estado Nacional, el federalismo como partido murió a manos de ese mismo Estado. A partir de la Constitución Nacional de 1853, ya casi no se discutió que Argentina tenía que ser un país federal. Sin embargo, tardó mucho en construirse el Estado federal. Para esto había un problema, y era que había una provincia que era mucho más poderosa que el resto, Buenos Aires, cuyo presupuesto, por ejemplo, en el siglo XIX, era mayor que el de todas las otras provincias juntas. Para que se impusiera el Estado federal, tuvo que hacerlo sobre Buenos Aires, y esto se logró por la fuerza de las armas en 1880, cuando la provincia más poderosa fue dividida en 2, y su ciudad principal, Buenos Aires, fue convertida en la capital federal del país. Eso, sumado a la federalización de la aduana, que era la mayor fuente de recursos de la época, hizo que el Estado federal se pudiera consolidar. ¿Quiere decir entonces que Argentina desde 1880 es un país federal? Sí, en cuanto al sistema político, y una buena prueba de eso es el Senado, en el cual todas las provincias tienen la misma representación sin importar cuánta población tengan.
y sin el Senado no se puede sancionar una ley. Es un reaseguro del federalismo. De todos modos, como en Argentina hay tantos desequilibrios económicos regionales y tanto peso del Estado Nacional, se suele decir que el federalismo es incompleto o fallido. Digamos, en esto se mezclan críticas al Estado Nacional y a Buenos Aires, que no son lo mismo, pero aparecen muchas veces combinados. Ahora, federal todavía como palabra tiene un alto contenido positivo, y todos coinciden en que lograr un auténtico federalismo es uno de los objetivos deseables de la Argentina que viene.